Bueno, entonces vamos a hacer la presentación de temáticas del cuarto periodo para grado 11. Vamos a trabajar en el caso de español, vamos a trabajar pues las dos últimas vertientes que nos faltan de la literatura universal, que es la literatura de vanguardias y la literatura contemporánea. En gramática vamos a trabajar el tema de la monografía, la conferencia de figuras literarias, aunque no sé si realmente alcancemos, sobre todo con estos dos, pero por lo menos en el caso de figuras literarias, pues ese es un tema que ya hemos visto, pero que ya ustedes deben manejar, pero que es fundamental para su trabajo de escritura. Y en el caso de los medios de comunicación, vamos a trabajar la lengua y la cultura yanacona y la política, cultura y comunicación global. Así que es una lectura que está en la última parte del texto, pero me parece que es un tema importante, pues sobre todo porque se refiere al tema de los documentales políticos, bueno, de otra serie de cosas que creo que es importante de las que hablemos antes de que se vayan para la universidad. Y en cuanto a filosofía, pues vamos a trabajar, vamos a ver si volvemos a retomar algo de Wuhan, de la sopa de Wuhan, para que no quede eso tampoco inconcluso, pero en filosofía contemporánea vamos a trabajar un texto de Carlos Marx, que se llama Salario, Precio y Ganancia. Entonces, la idea es que ustedes se acerquen a un texto de filosofía. Carlos Marx es muy importante porque prácticamente las ciencias sociales que se hacen eh, actualmente dependen de la obra que se realizó de este filósofo a comienzos, bueno, a mediados del siglo XIX. Entonces, el Manifiesto Comunista 1848 es publicado a mediados del siglo XIX. Entonces, pues es importante que conozcamos a Carlos Marx porque la sociología, la historia y el desarrollo de otras ciencias sociales, pues depende totalmente de la obra de este personaje, ¿sí? Por lo tanto, pues es fundamental que lo lea. Y en cuanto ya entrando en materia, bueno, en cuanto a nuestro libro, pues vamos a trabajar Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Esperemos a ver que yo creo que tengo bastantes expectativas con el trabajo de ustedes del texto como tal. Entonces, para empezar a trabajar ya la literatura contemporánea, pues la idea es que primero nos ubiquemos, ¿no? Lo último que vimos fue siglo XVIII, siglo XIX. A mí me interesa mucho que ustedes piensen geográficamente cómo va transformándose, cómo se va transformando todo, ¿sí? Y cómo eso afecta totalmente la producción literaria, que pues es lo que nos interesa. Entonces, para eso vamos a mirar el contexto social. Aquí hay una primera parte de la que se nos habla que es de ciencia y progreso. ¿Me puedes hablar de eso, Simón, por favor? Bueno, básicamente nos viene a dar la introducción de qué es lo que vamos a ver casi que en esta parte, y es que para ese comienzo del siglo XX, pues actualmente es muy cuestionado el avance que se pudo dar, ya que se dedicó única y exclusivamente, o bueno, no únicamente, pero sí en gran mayoría, a la ciencia y el progreso. Entonces, desencadenó en guerras, crisis económicas, sociales y ambientales, así como Ujú. pues ya todos lo sabemos, son las guerras del Medio Oriente, pues por el tema de todos los intereses económicos que hay allá, las reservas de petróleo y etcétera, la guerra mundial y demás sucesos que ponen a cuestionar un poco el avance que se pudo dar en esta época. Ok. Y cuando nos habla del desencanto del desencanto occidental, Paloma, ¿a qué se refiere? Bueno, en general, lo que sucede en el desencanto occidental es lo que dice Simón acerca de cómo esa ciencia y ese supuesto progreso se está utilizando más bien para el daño en sí de la sociedad. Y todo este daño que se está dando en la sociedad se ve reflejado en los jóvenes y en los estudiantes que estaban totalmente en contra de lo que se estaba haciendo en el planeta en ese entonces. Se empiezan a crear movimientos y se empieza, digamos, a conocer el poder que comienzan a tener tanto la juventud como los estudiantes, lo que provoca que hagan muchísimas manifestaciones, pues en busca de una mejora social. Y pues eso lo podemos ver hasta el día de hoy, en el siglo XXI, que los estudiantes siguen moviendo más. Bueno, pero ¿tú crees que las movilizaciones de ahora tienen el mismo carácter de las del mayo, o lo que concretamente, ¿alguien sabe concretamente qué es el mayo del 68 francés? Exactamente, no tengo conocimiento.
Ahí es cuando les digo que no nos podemos quedar con lo que nos dice el libro de Santillana, porque él nos hace una referencia muy corta hacia las cosas, ¿no? Y pues eso no, así uno no comprende cosas que son fundamentales. Y mayo del 68 es muy importante entenderlo porque, imagínense, o sea, es el pleno momento, ya han pasado las dos guerras mundiales, pasó lo de Hiroshima, están en plena guerra de Vietnam, que pues es una locura todo eso. Y los jóvenes, bueno, además que es el momento de la psicodelia, las drogas aparecen en escena, bueno, hay una cantidad de formas de liberación de conciencia muy duras. Y los adolescentes, los jóvenes de Francia inicialmente, porque allí es donde se da el primer, digamos que la primera manifestación de esto, decían, no, pues queremos otra cosa, ¿no? O sea, la imaginación al poder, queremos irrumpir, queremos un cambio de sistema, queremos... Y estas movilizaciones son realmente fuertes e importantes en la vida de Europa, pues que obviamente llevaron también a una cantidad de muertos, pero sí es un momento de liberación muy particular, eh, que va a tener su influencia en Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay una cantidad de muertos alrededor de las protestas que se generaron en mayo del 68. Si ustedes ven las imágenes, son los jóvenes universitarios en los años, en plenos años 60, que es un año de apertura de conciencia, muchas cosas, pidiendo liberación sexual, pidiendo liberación en todos los sentidos, ¿sí? Y pues que obviamente va a tener una repercusión, Daniel Cohn-Bendit va a ser uno de los líderes, va a tener unas repercusiones pues muy importantes en el desarrollo político de estos lugares, ¿no? Recordemos que, o sea, aquí fue el epicentro de la Revolución Francesa y pues sería chévere que ustedes buscaran un poco más sobre lo que significó mayo del 68. Bueno, Alejandra Chaparro, cuéntame qué es lo de la cortina de hierro. La cortina de hierro fue como un tipo de, o sea, en Vietnam, en Corea, en China, por ejemplo, se empiezan a generar procesos revolucionarios que lo que hacían era promover el socialismo, pues los cuales eran influenciados principalmente por el proyecto soviético. Uh-huh. Bueno, eso no es lo que la cortina de hierro, eso es lo que dice aquí, más allá de la cortina de hierro. Entonces, si ustedes ven el libro, ahí es cuando les insisto, hay que volver nuevamente y hay que buscar qué es la cortina de hierro, ¿no? Entonces, aquí por lo menos está específico, ¿no? Creo que aquí lo ven en la imagen. Es el término que creó Churchill para referirse a la barrera física y espiritual que la URSS, la Unión Soviética, estableció para aislarse de Europa Occidental. ¿Ustedes comprenden bien cómo fue todo ese fenómeno de la revolución bolchevique, el proceso de separación y demás? Hay muy a medias, profe, la verdad. Un poco sí, pues Pero es muy que poco, la resulta verdad. que en Rusia habían como dos partidos, ¿no? Entonces esos dos partidos precisamente ambos estaban buscando un cambio por parte del gobierno que se estaba dando para la Segunda Guerra Mundial. Es que Y entonces en ese cambio pues resulta que estaban los bolcheviques y mencheviques, si no estoy mal. Sí. Y precisamente los bolcheviques pues eso viene como más un poco sobre la radicalización Los sobre ese trabajadores. sentimiento de sociedad, de cooperación y de todo eso. Entonces ellos fueron como más los, pues entre comillas, radicales que fueron los que terminaron cambiando. Pero, si no estoy mal, no fue como de una. O sea, porque primero hubo un alzamiento y ahí fue cuando empezaron a coger poder. Luego ya viene la revolución. O sea, ellos primero se alzaron porque no querían más guerra. O sea, querían salirse de la guerra. Pero el zar, si no estoy mal, no sé cómo se Sí, el zar llama fue anterior a la... quería seguir. Quería seguir. Entonces ellos se alzaron. Cuando se alzaron, cogieron mucho poder para que cuando en la segunda tanda, cuando se volvieron a alzar, ya destronaron al zar y luego fueron a la casa y lo Ahí mataron. el régimen zarista. Fueron a la casa del zar y lo mataron con toda su Y pues familia. hay como que la URSS como que implanta una cantidad de políticas y aparte de eso se hace partícipe de una cantidad de guerras que como que la isla del resto del mundo occidental. Que había una Ya recuerdo. diferencia política muy grande. En la primera parte solo sacan al zar, o sea, él deja la corona y se implanta un régimen, no recuerdo cuál, pero no era el bolchevique. Eh, y después de esto es cuando se vuelven a alzar y es cuando ganan el poder, porque ya Ujú. tienen fuerza militar, ya mejoraron todo.
Claro, lo que pasa es que ustedes han pensado seriamente A que ellos todo los ese ayudó proceso, a... discúlpame, que todo ese proceso de la guerra civil, que todo este, perdón, que todo este proceso de la Revolución Rusa, del telón de acero, de la formación de China como país comunista, esto tiene que ver con la idea de que no queremos un orden capitalista, sino que nos queremos inventar un orden diferente al capitalista, ¿sí? Y cómo se dio en el mundo entero todo ese movimiento, ¿sí? Piensen ustedes ¿ustedes conocen algo, se han acercado a todo el proceso de Mao Zedong y lo que pasa en China? ¿Cómo podemos explicar que China es comunista, pero el poder económico que tiene a nivel mundial? ¿Cómo se entiende eso? ¿Ustedes pueden entender el comunismo planteado por China? No, no, realmente no. O sea, y el poder económico que ha logrado y finalmente, bueno, hay muchas dinámicas ahí que yo simplemente, o sea, nosotros podemos tener referencias, ¿sí? Pero comprender cómo se dio todo ese proceso de la creación Es de que un es muy orden complejo. social distinto, pues a mí me parecería que sería muy interesante que ustedes lo pensaran seriamente estudiarlo, ¿no? Porque eso es el siglo XX, el tema de la Guerra Fría. ¿En Latinoamérica eso tuvo implicaciones? Claro, ¿Cuáles? la creación de, o sea, aquí hablan de que a principios del siglo XX como que hubo ciertos, como que sí hubo cierto rechazo tal vez a las políticas implantadas por Norteamérica. Entonces se crearon ciertos movimientos contrarios al imperialismo planteado por Norteamérica. Entonces surgen las guerrillas, por ejemplo, Bueno, que una cosa buscan, que sí, es curioso porque si nosotros tratamos de comprender el conflicto armado colombiano, pero lo entendemos sin todo el contexto mundial en el que se genera, ¿cierto? Y aparte de lo que nombra Nicolás del fenómeno de la formación de los grupos armados al margen de la ley, también está el fenómeno de las dictaduras que se dio en toda Latinoamérica y siempre, toda está totalmente Latinoamérica. relacionado con todo este proceso. Y, y pues hay que pensar muy seriamente el tema bueno, en nuestro caso en particular, como Colombia haciendo parte de nuestra ubicación geográfica y el papel de Estados Unidos en medio de todo este juego y nuestra relación con Estados Unidos y el papel de las drogas, eso no está aislado, ¿sí? Pero necesitamos comprender ese enfoque para poder entender el siglo XX y la producción literaria, ¿sí? Que vivían allá en Estados Unidos. Bueno, aquí Y necesito que ustedes me expliquen, hermanas, por favor, yo me acuerdo de hermanas qué pasa con los países no Nicolás. alineados en Oriente Medio. en Bogotá, dos. Eh, Pero allá son como distintos proyectos que surgen como nacionalistas de tal vez implantar una democracia más relacionada, una política más relacionada a la religión, Ujú. como implantar sí, una política en la que el Corán los musulmanes fueran como el eje central. O sea, aquí en este contexto surge, por ejemplo, Muammar Gaddafi en Libia o Abdel Nasser en Egipto. Ujú. Y Pero aquí entonces ahí está, también se muestran, disculpa, ahí también se señora. muestran como ese mismo problema, porque pues se trata de implantar el socialismo, pero asimismo también está la postura conservadora con relación al Corán y a la religión. Ujú. Aunque es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Gaddafi es un caso que va a estar relacionado con la religión, pero también va a tener un carácter socialista, su manera de verlo. Esa política de Medio Oriente, lo que hablábamos alguna vez con Nicolás, cuando les preguntaba, cuando estábamos hablando hace poco de la explosión, ¿en dónde En fue? Líbano, en el Sí. Líbano. Miren que ese planteamiento que hacen acá, ¿no? Acerca de la creación del Estado de Israel, decretado por las Naciones Unidas, las Sí, implicaciones sí. que tiene la creación de ese Estado de Israel, Y ¿sí? que si uno lo ve es bastante desleal la creación de esa nación, o sea, es básicamente una nación que pierde un territorio y que todas las naciones de Occidente están apoyando ese robo de territorio. Y pues tenaz me parece a mí. Y que Ujú. siempre para nuestra visión el malo siempre será Palestina. Ujú. El Sí. destierro de Palestina, lo que yo les Ujú. decía que alguna vez tuve la oportunidad de escuchar
a un médico palestino hablándonos de lo que representó el momento en el que salieron y fueron desterrados de su tierra y con el valor religioso y con el valor que tiene para ellos. Y pues cuando uno empieza, porque uno como que, sí, para uno es muy lejano lograr comprender culturalmente qué es lo que pasa, cuál es el problema en torno a la tierra, el papel de Israel en la franja de Gaza, pero sí es muy importante que ustedes se ubiquen para poder entender la política actual, para poder entender las posibles, bueno, de hecho ya las invasiones que se han dado, para poder tener una visión más amplia del mundo, es fundamental que ustedes comprendan ese fenómeno particular de los países de Oriente. ¿Sí? Bueno, pero esta no es la clase de historia, es la clase de español, pero todo eso es muy importante para que, digamos, estamos tratando de comprender la producción literaria que se va a dar durante este momento, ¿sí? Y luego nos habla de un modelo hegemónico. ¿A qué se refiere con ese modelo hegemónico, Daza? Bueno, profe, digo que modelo se, Hegemónico. hegemónico hace referencia como a un nuevo cambio y hacia una nueva visión, ya que pues en ese momento, pues a la caída de la Unión Soviética, se tratan de volverse a replantear, y es con el fin de la globalización, de volver a pensar, ¿Qué es la globalización? es un fenómeno que se da para la comunicación y que haya la unión de los mercados que puedan. Una interdependencia entre los países, más que todo. Ok. O sea, hay que pensarlo no como solo como un fenómeno de comunicación, ¿no? Sino como un fenómeno económico. Y claro, el problema, el término hegemónico, ¿a qué hace referencia? A al dominio de algo sobre el Exactamente, resto de... único, ¿no? Al dominio Oh, único. Entonces aquí me parece que esta imagen de la globalización es muy clara, ¿no? O sea, cómo a través de, o sea, una de las realizaciones más tremendas del capitalismo es el consumo y pensemos en una cosa tan sencilla pero tan compleja como puede ser Coca-Cola, ¿no? Es una cosa sí. impresionante, o sea, es Dos una cosa naciones únicas que, donde no las hay. imagínate, y las Mm. consumimos todos y el dinero, calculemos el dinero que La significa para estos cantidad que... personajes o económicamente lo que representa para ellos esto, ¿no? Y nosotros como que hacemos parte de ese juego, perdón que era de aquí iba a admitir acá, hacemos parte de ese juego, pero decimos, bueno, en qué consiste realmente eso? ¿Mm? ¿Cómo entendemos nosotros el mundo si nuestro sistema educativo no se supone, si está hecho para que nosotros comprendamos el significado de este mundo globalizado y comprendamos el papel que juegan estas empresas y lo que nosotros, el eslabón que somos nosotros en esa gran cadena, ¿sí? O si simplemente, pues sí, nosotros lo reconocemos, creemos saberlo, pero ¿cómo entendemos nosotros el mundo a partir de esta propuesta económica? ¿A quiénes beneficia? ¿Sí? Aquí nos habla de una cosa que es de la crisis del petróleo. ¿En qué consistió esa crisis del petróleo, Camilo Montenegro? Bueno, Profe, pero la antes crisis, de la crisis del petróleo, me Bueno, gustaría hacer señora. un aporte antes, que también nos habla de los movimientos sociales, entonces también se le da como esa relevancia a los derechos humanos a las minorías. Bueno, surgen, ¿no? Aquí hay aquí como que decimos, pero mira que es curioso, Estefanía. Yo digo, sí, o sea, surgen, pero no sé si es porque se les dé la importancia o porque se recrudecen muchas condiciones económicas, sociales y políticas que finalmente las personas como que, bueno, hay que hacer algo, ¿sí? Pero bueno, hay que ver, y eso habría que analizarlo con mucho cuidado, ¿no? ¿Qué pasa con cómo surge y cómo es el desarrollo del movimiento social en un país como Colombia, donde se ha estigmatizado tanto ese nombre de movimiento social? No sé si a ustedes les pasa, pero como que cada vez que se habla de movimiento social se vincula directamente con guerrillas y no se entiende el Sí, sí. movimiento social como un movimiento mundial que surge pues para responder, hacerle frente político a las necesidades de las personas. ¿Mm? Entonces, ese tema de los movimientos sociales, o sea, frente a un poder globalizador, ¿cómo es que surgen esos movimientos sociales y cuál es el sentido de esto? ¿No? Bueno, habría que pensar. Pero bien, gracias, Estefanía. La crisis del petróleo, entonces. la crisis del Cam- petróleo, bueno, listo.
Fue una acción por parte de países árabes productores de petróleo que lo que hicieron fue cortar los suministros de petróleo, generando que a nivel mundial la oferta de petróleo disminuyera mucho, o sea, decayera mucho. Esto generó un desbalance económico tremendo, porque como sabemos, gran parte de la economía depende del petróleo, gran parte de la economía mundial depende del petróleo. También sabemos que esta acción lo hicieron porque la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaron a Israel, y esto hizo que se enfadaran los países árabes y por eso cortaron el petróleo. Ujú. Bueno, Para que mostraran, o sea, lo hicieron justamente para que los países europeos y Estados Unidos supieran que dependían del petróleo de ellos, supieran ujú. que Y el petróleo, necesitaban ¿por de qué es tan ellos. importante, Camilo? Bueno, el petróleo es muy importante porque, primero, es una materia prima para miles de productos en todo el país. También Ujú. es la fuente de energía más importante que tenemos y que había en ese momento. Entonces, por eso es una de las cosas más importantes uno de los productos más importantes que tiene un país. Claro, la Es que sangre del realmente capitalismo, ¿no? cualquier cosa que veamos va a tener alguna Tiene partecita algún rastro de petróleo. de derivados del petróleo, entonces Ujú. prácticamente se volvió algo fundamental. Ujú, claro, es un componente fundamental dentro del capitalismo, la sangre del capitalismo, funciona a través de eso, ¿no? Entonces, para los países y para los territorios que lo han tenido es supremamente complejo, ¿no? Nosotros lo sabemos por experiencia propia en Casanare. ¿Qué significa? Y, o sea, digamos, de nombre lo tenemos, pero sigo insistiendo, tenemos claro qué significa tener o qué significó para Casanare tener petróleo. Bueno, ¿quién es la dama de hierro, Alejandra Chaparro? Gracias, profe. Quería exactamente eso. Bueno, Reino Unido, empecemos que Reino Unido está la corona y el gobierno. El gobierno normalmente se escoge mediante elecciones entre liberales y conservadores, y de ahí sale el primer ministro, mientras que pues la corona se rige más, es como, a la reina se le conoce, es como la conexión como de Dios, pues en la tierra. En Reino Unido empiezan a generar como ciertas inconsistencias, no sé, como inconformidades en el pueblo respecto al mandato, y no me acuerdo muy bien en qué año, pero hasta se cree la posibilidad de un golpe de Estado por parte de uno de los partidos, ya que empieza a generarse inconformidad, especialmente en la parte económica. Nos hablan que pues en 1979 sube al poder Margaret, que ella era del Partido Conservador, y pues es como un golpe grande porque pues fue la primer ministra mujer y la del periodo más grande en esta época. Ujú. ¿Ustedes han visto la película de Margaret Thatcher que hace, ay, ¿cómo se llama esta señora? Hay una película sobre ella, sobre la dama de hierro que la hace, ay, se me olvidó. Bueno, una película famosa, salió hace poquito. Sería chévere que la vieran para comprender un poco ay, ¿cómo se llama esta vieja? Hasta que no me acuerdo, no va a estar tranquila. Ya te lo busco. Sí, busca, es que no me acuerdo, espérame, es una actriz, ella también hizo la de los puentes de Madison, eh, es una actriz muy chévere, pero se me fue el nombre. Está, Bueno, ese comprender el papel que cumplió esta mujer dentro de este proceso de privatización de la economía en Reino Unido es muy importante. Ahora, en la crisis de identidad nacional, ¿qué es IRA y qué es ETA? Mariana Tibaduiza. Según lo que entendí, fueron dos movimientos independentistas. ¿En qué se basaba estos? Estos rechazaban como la idea de una construcción, de la unificación de un estado, entonces estos buscaban como independizarse de cierta región o de cierto estado. Estaba viendo que también ellos aluden mucho como a sus principales tradiciones, a su historia, a su cultura, lengua propia, y como que a la hora en que sí decían, según lo que leí aparte,
que al estar con esa, en hacer parte de esa nación o de ese territorio, de esa región, como que no podían alcanzar su plena cultura, no podían sentirse, como le digo así, como que no se sentían plenos y por eso era la idea del movimiento independentista. Ujú. ¿Por qué el atentado del 11 de septiembre fue como, digamos, tan importante? Ah, bueno, antes de pasar al 11 de septiembre, sí, o sea, yo creo que ustedes vieron todo lo que hizo, no, bueno, no sé si lo vieron, pero ETA hizo, los atentados de ETA fueron fuertes, ¿no? A los La del tren, trenes, o sea, sí, esa del tren esa fue sí, particular. brutal. Pues para, digamos, para el contexto europeo, para nosotros que estamos acostumbrados a que haya masacres, ya que eso es normal, ¿no? Como que en el contexto europeo las irrupciones de ellos eran muy complejas, ¿no? Entonces, pues sí valdría la pena que ustedes igual comprendieran un poco más sobre ese tema. Y ahora sí, en cuanto al 11 de septiembre, ¿por qué es tan importante el 11 de septiembre, digamos, para comprender el contexto de la época contemporánea? Yo creo que esta es la justificación de Estados Unidos para hacer muchas cosas. Que si bien es cierto fue un ataque al centro de Nueva York, la ciudad más importante de Estados Unidos, es como la justificación para hacer muchas cosas que hicieron después, como invadir cualquier cantidad de países y hacer cualquier cantidad de cosas. Entonces, esa es como que justifica el papel o la posición que ha tenido Estados Unidos hacia los países musulmanes. Y hacia el oriente. Es curioso El cómo la Oriente presentan también. aquí en Santillana, ¿no? Porque aquí dicen el atentado del 11 de septiembre del 2000, además aquí dice 2001. Bueno, del Sí. 2001, del 2001 a las Torres Gemelas, atribuido al grupo Al Qaeda, revivió una disputa latente entre Occidente y Oriente. Sí, aquí se presenta como que Al Qaeda fue el que lo hizo y revive esta disputa entre Oriente y Occidente. El establecimiento de la lucha contra el terrorismo promovió una cooperación internacional de gran magnitud. Es Sin eso, embargo, no el terrorismo. señora, O sea, y con este atentado fue lo que dice Nicolás, comenzaron todas las medidas por parte de Estados Unidos contra el Ujú. terrorismo Es y que hay muchas cosas Fue como una detrás de excusa. eso, porque es en que sí, un edificio no se puede caer porque un avión le pega, eso no tiene sentido, no tiene Hay lógica. algo Y más. no la aparte de eso no cayó. es que se cae uno, sino es que se caen dos, Caen y dos. aparte de eso se caen como 6 edificios a los lados, y aparte de eso hay como ciertas muestras de que bueno, pero alguien no puso pierdan de vista explosivos. además cómo lo presenta Santillana, ¿no? Porque así muchos estudiantes se educan a partir de esto, ¿cierto? Entonces eso no hay Si ven que... un musulmán y se ¿Sabes cagan qué del promueve susto, eso? Eso Señor, y creen promueve, que todo digamos, musulmán es exacto, lo del título terrorista. que dice Oriente, un enemigo fantasma, en sí lo que promueve de alguna manera es la xenofobia hacia los países del Oriente. no, y pues, ya después hablamos de, discúlpeme, ya después hablamos de esto, permítanme, cierro aquí la grabación con, bueno, lo de la lectura, Lo esta vez feliz. necesito que este cuadro lo hagan muy bien, ¿sí? Porque, y no solo de este, sino de los libros, porque yo sé que ustedes no han hecho esos cuadros juiciosamente, y ese puede ser un punto de la evaluación final de cuarto periodo, ¿sí? La comparación entre los textos que hemos leído, porque yo necesito que estos aspectos medianamente queden claros. Entonces nos queda pendiente la lectura de Santillana, bueno, la lectura de los poemas, que ya cuadramos cuándo, el discurso que ustedes me deben de grado, que también tengo que cuadrar la fecha de entrega, la lectura del Mundo Feliz y la lectura de Marx. ¿Listo? Eh, ¿Está viendo mi pantalla? Sí, profe. Ujú. Entonces, esto es lo que quiero que decidamos en este momento.